Un saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Como siempre, es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes una vez más. Y bueno, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha permitido estar delante de ustedes nuevamente. Hoy quiero que por favor nos hagamos una pregunta. ¿Pedía diezmos nuestro Señor Jesucristo para sostener su ministerio? ¿Pidió diezmos Jesucristo? Y tenemos o debemos considerar que Jesús tenía 12 apóstoles. Es normal que hayan tenido gastos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo cubría estos gastos? ¿Pedía diezmos? Le decía, por ejemplo, a Pedro, vaya y dígale a esta gente que traigan el 10%, que yo tengo gastos, como lo hacen hoy en día los pastores, ¿no? Dicen, tenemos gastos. Y como tenemos gastos, entonces tenemos que pedir diezmos. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Y debemos de tener claro que la Biblia enseña que Jesucristo es el líder de la iglesia cristiana. Es la cabeza de la congregación, dice la Biblia. Bueno, si Jesús, siendo la cabeza de la congregación, nunca pidió diezmos para sus gastos, para su ministerio, entonces, ¿quién es su pastor o su pastorcita para pedirle diezmo a los hermanos? Pregúntese esto, querido hermano que me escucha, por favor. Y puede preguntarle también a su pastor esta interrogante. Pastor, ¿nuestro Señor Jesucristo pidió diezmos? Seguramente usted va a notar claramente cómo el físico de su pastor va a cambiar inmediatamente. Porque esta pregunta, ellos detestan que les hagan esta pregunta. Y siempre se escurren hacia Malaquías, ¿no? Hijo o hija, pero Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 dice que el que no entrega el 10% le está robando a Dios y que pruebe a Dios en esto para que Dios abra la ventana de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobre y abunde. Es lo que, de esa manera se va a escurrir su pastor cuando usted le haga esta pregunta. Entonces aquí viene la siguiente interrogante. Pastor, ¿y el Señor Jesucristo no conocía este texto de Malaquías? ¿No conocía esto que usted está mencionando, nuestro Señor Jesucristo? Obvio que sí lo conocía. Y si conocía a Jesús, este texto de la Sagrada Escritura, ¿por qué no lo citaba? Para él también pedir diezmo, como lo hacen estos sinvergüenzas, ladrones, vividores, estafadores en la actualidad, que se hacen llamar pastores. ¿Por qué Jesús nunca utilizó el texto de Malaquías para recoger o para recaudar diezmos? Probablemente su pastor va a decirle, pero la Biblia dice que Judas llevaba la bolsa con el dinero. ¿Y eso qué tiene que ver? Que Judas haya sido el encargado de llevar el dinero del ministerio de Jesús. Entonces, ¿esto quiere decir que Jesús pedía diezmos? Claro que no. Jesús nunca pidió diezmos. Ellos siempre se escabullen de diferentes maneras, ¿no? Porque son escurridizos ante este tema. Y van a decir, bueno, ¿y entonces cómo cubrimos los gastos de la congregación? Porque nosotros tenemos que pagar los servicios públicos. Y bueno, una cantidad de gastos que ellos se inventan, ¿no? Vamos a la Biblia a ver qué idea nos da con respecto a este tema. Cómo Jesús, nuestro Señor y Salvador, sostuvo su ministerio sin tener que estafar a los creyentes, sin tener que exprimir a sus seguidores. Lucas capítulo 8, del 1 al 3 dice, y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes.
Es decir, que habían personas, habían mujeres que le servían a Jesús de sus bienes. Hay una versión bíblica que se llama Palabra de Dios para Todos, dice más claramente, y había mujeres, muchas mujeres, que le servían a Jesús y a sus 12 con su dinero. O sea, hacían aportes. Pero que le hayan hecho aporte al Señor Jesucristo, aportes económicos, ¿quiere decir que es igual a que Jesús pedía dinero? ¿Es lo mismo pedir que recibir, querido hermano? ¿Tienen el mismo significado? Porque una cosa es que alguien le haga un aporte voluntariamente a usted, no sé qué cantidad. Otra cosa muy diferente es lo que hacen esta pandilla de ladrones, pastores de la actualidad que dicen en el nombre de Dios, que piden dinero en el nombre de Dios, el 10%, y establecen una tarifa. Y no solamente se conforman con el diezmo, sino las primicias y las ofrendas. O sea, ellos quieren asegurarse su tajada. La Biblia enseña que Jesucristo nuestro Señor murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que mediante este sacrificio Jesucristo nos otorga la vida eterna, llamándonos al arrepentimiento y a obtener la salvación de nuestras almas por la gracia de Dios. Entonces estos pastores ladrones dicen, ve, qué buena forma de conseguir dinero. No, este sacrificio no puede ser gratis. Entonces vienen y le dicen a la iglesia, pero hermanos, consideren que Jesús nuestro Señor hizo tremendo sacrificio, ofrendó su vida, dio su vida en sacrificio propio, así que no es mayor cosa si ustedes le traen el 10% del dinero. Y pues los pastores son los tesoreros, ¿no? Son los encargados de recibir. Hermano, una vez más, la Biblia enseña que Jesús, o por lo menos no muestra en ninguna parte que Jesucristo nuestro Señor haya pedido dinero. Nunca pidió dinero, nunca pidió diezmos. Y mire que Jesús vivió bajo el tiempo de la ley, cuando se pedía el dinero, se pedía el diezmo, cuando estaba establecido el diezmo, que los sacerdotes del templo pedían diezmos conforme a la ley mosaica. Sin embargo, Jesucristo, guía o cabeza de la congregación cristiana, de nuestra congregación, nunca pidió diezmos. Pero qué fácil para los pastores actualmente decir, no, esa parte no la miramos de Jesús. Más bien miremos a los sacerdotes del templo. Ellos pedían diezmos, entonces también nosotros pidamos diezmos. Y se hacen pasar por levitas, estos sinvergüenza, ¿no? Somos los levitas, ¿sí? No me digan. ¿Dónde están los archivos que comprueben que los pastores son los levitas? Estos sinvergüenzas han prostituido la iglesia de Jesucristo. Estos sinvergüenzas han hecho del nombre de Jesús un mercado donde pueden vender el favor de Dios. Donde si usted tiene una enfermedad, entonces ellos le dicen, hermano, tráigale dinero a Dios para que Dios lo sane. No ha conseguido un esposo, no ha conseguido una esposa, tráigale dinero a Dios. Su hijo está en las drogas o le va mal en la universidad, entonces tráigale dinero a Dios. ¿Necesita conseguir un mejor empleo o quiere conseguir un empleo, hermano? Tráigale dinero a Dios. Han hecho de Jesucristo un mercado estos bribones, esta pandilla de ladrones llamados pastores. Pastores de la prosperidad, que lo único que saben es hablar de plata y de dinero. Y sin embargo usted no los ve trabajando diciendo voy a buscar empleo. Dicen, no, es que la predicación es mi trabajo. ¿En serio? Pues el apóstol Pablo trabajaba. El libro de los Hechos nos enseña que él dijo, para lo que me ha sido necesario, mis manos me han sido útiles. Y he trabajado para mí y para los que están conmigo. Y les he enseñado que hay que dar a los más necesitados. Sin embargo, estos pastores ladrones, no, esa parte no la miran. ¿Qué van a mirar ellos de la parte que la Biblia dice que hay que trabajar? Y el que no trabaja, que tampoco coma. Queridos hermanos, así que ese ha sido el mensaje de hoy. Yo quiero que usted por favor reflexione en esto. Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios y Salvador, nunca pidió diezmos. Y si Jesucristo no pidió diezmos, pues su pastor no es nadie para imponer o para establecer diezmos dentro de la sagrada congregación, de la iglesia.
querido hermano. Así que yo los dejo. Como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y hasta una próxima ocasión. Por favor, como siempre, la recomendación, estudie esto que yo acabo de decir y saque usted sus propias conclusiones. Gracias y paz.